Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer una clase de introducción a historia. Y para eso tenemos que plantearnos la siguiente pregunta. ¿Por qué estudiamos historia? Nos permite conocer todo lo que ocurrió antes de nuestro momento que estamos viviendo. ¿Sí? Por eso es importante conocer cuáles eran los aspectos de las sociedades las cuales nos antecedieron. De ahí que tengamos que ser minuciosos en la revisión. Pero para hacerlo tenemos que entender algo, es quiénes son los que investigan la historia, ya que a partir de que los conozcamos, sabremos cuáles son las funciones que hace cada uno y cuando estemos estudiando los textos, sabremos quién fue el que hizo esas aportaciones. ¿Sí? Primeramente, vamos a tener a alguien muy importante, el arqueólogo. Y sí, ha habido arqueólogos muy famosos y no dudo que esto se les sea familiar. Así es, nuestro arqueólogo más famoso y conocido en la televisión y por el cine es el famoso profesor Jones, que con sus películas nos adentra a esa parte que realiza el arqueólogo. Él, si ustedes recuerdan y han visto esas referencias, ellos se encargan del estudio de todos los vestigios que deja el ser humano. Nos referimos a vestigios, ¿sí?, en los cuales el hombre ha tenido que ver para su construcción, desde vasijas, herramientas, pirámides, cualquier vestigio, ¿sí? Por ejemplo ustedes lo conocen, un Atlante de Tula, digo, es una versión de bolsillo, el cual fue estudiado por ellos al ser encontrado. Este es uno de ellos, ¿sí? Otro es, por ejemplo, este incensario, ¿sí?, el cual también es trabajado por el arqueólogo. Para saber que esto era un incensario, qué se le depositaba, para qué se usaba, el arqueólogo tuvo que trabajar y hacer un proceso de investigación. Digo, las historias del profesor John son atractivas porque él se dedica a viajar, pero la realidad es que ellos hacen mucho trabajo de campo, pero en cuestión estática, porque tienen que estar rastreando todos los vestigios que ellos encuentren y hacer un estudio minucioso de ellos. Otro especialista que nos ayuda es el antropólogo. Él, al igual que el arqueólogo, se va a centrar en el estudio del desarrollo que tuvieron las sociedades antiguas, pero él se va a enfocar más a la relación hecha por escrituras, ¿sí?, por códices, por todo lo que referente a una lengua, a una escritura de alguna civilización antigua, ¿sí? Su principal material de trabajo vendría siendo todo lo que manifieste una escritura, desde una pintura rupestre, un códice, por ejemplo los códices mayas, o el códice en tela, los papiros, ¿sí? Todo eso se va a encargar el antropólogo. Por último y no menos importante, tenemos al historiador. Y él, más que nada, se va a centrar en documentos, ¿sí?, ya escritos previamente por el hombre. Llámense libros, llámense también papiros, todo aquello que ya está documentado, ellos hacen una revisión. En conjunto, los tres van a desenterrar el pasado. Muy bien, ya tenemos tres personajes principales: el arqueólogo, el antropólogo y el historiador. Y recuerden, siempre que escuchen esto, estamos hablando de las personas que se encargan de que nosotros conozcamos cómo las sociedades se desarrollaron para llegar a la actualidad. Muy bien. Otra parte importantísima que debemos de trabajar y de conocer,
sí, sin duda alguna, es cómo se marca el paso del tiempo, ¿sí? La historia es una línea recta, ¿sí? Así como la de matemáticas, tenemos una recta que está segmentada en distintos momentos históricos, ¿sí? Esta recta tiene un punto cero, un punto de inicio. Si nos basáramos en la famosa teoría del Big Bang, que no es la serie de televisión que ustedes conocen, sino una teoría que habla que en algún punto distintos sustancias químicas tuvieron una interacción y una gran explosión. De esa explosión se crearon las distintas partes de nuestro universo, estrellas, planetas, tal vez no como ahora los conocemos, pero sí sus formas primitivas. Ese no va a ser un punto cero de inicio. Aquí empieza nuestra línea del tiempo, porque así la vamos a conocer. Cada una va a tener momentos distintos. Por ejemplo, la aparición del primer homínido. Sí, el homínido es todos los antecesores que tienen que ver con la especie humana. Y en un espacio muy corto que podríamos ver en la línea del momento, podríamos ver un viaje espacial. ¿Sí? Aunque se vea corta, para este proceso debió haber pasado mucho tiempo. Y ese tiempo tiene que estar marcado por distintas cosas. ¿Cómo se mide la línea temporal? Vamos a encontrar, ¿sí?, varias formas de irlo marcando. Primeramente tenemos AC, que va a significar antes de Cristo. DC, después de Cristo. Los siglos, que son 100 años, y se marca siempre con números romanos. Los milenios, son los 1000 años. Las décadas, que son 10 años. Estos son básicamente, ¿sí?, las medidas de tiempo que vamos a encontrar en una línea, ¿sí? Importante recordar, ¿sí?, las siglas y nomenclaturas y los valores que tiene cada uno, ¿sí? Pero esto tiene una historia. Si ustedes se dieron cuenta y les llama la atención, hablan de antes de Cristo y después de Cristo. ¿Esto por qué? Bien, como les dije, la historia es quien nos va desenterrando cosas. Y en algún momento, ¿sí?, como lo vamos a estudiar, existió el Imperio Romano. Ese imperio tuvo un proceso, ¿sí?, en el cual pasó de tener una religión politeísta a monoteísta. Así es. De ahí es donde viene la famosa frase de la Iglesia romana y apostólica. Así es. Aquellos católicos van a tener mucha acercación a los romanos. ¿Por qué? Porque en Roma nacen los famosos papas. Y el Papa Gregorio, ¿sí?, fue un papa que dijo: es indispensable que tengamos una forma de marcar el tiempo. Así que él se dedica concretamente a crear un nuevo calendario que rija todos los acontecimientos sociales del mundo. Y se le conoce como el calendario gregoriano, que hasta la fecha actual sigue rigiéndonos. ¿Por qué? No significa que la religión tenga razón y tenga poder. Significa que las medidas que usa el Papa Gregorio se ajustaron perfectamente y se volvió una medida universal, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense bien. El Papa Gregorio dice: el año cero va a ser el nacimiento de Cristo, ¿sí? A partir de ahí va a empezar a contar. Es por eso que AC es una numeración descendente. Antes de Cristo, digamos que se va restando. Y después de Cristo va sumando. Es decir, si el año cero es el nacimiento de Cristo y estamos en el 2020, han pasado 2020 años desde que nació Cristo, ¿sí? Y todo lo que aconteció previo a ese momento viene de manera descendente, es decir, viene disminuyendo la cantidad de años para alcanzar un punto cero y volver a hacer una marcación. ¿Por qué? Porque el Papa Gregorio dice que a partir de eso es el momento preciso para poder, ¿sí?,
entender cómo va evolucionando su sociedad. Obviamente él hablaba de que su imperio era quien iba a dominar de ahí en adelante todos los aspectos sociales del ser humano. Obviamente, cosas que vamos a ir estudiando, las vamos a comprender. Bien, les voy a mostrar en su libro algo que siempre han encontrado, la famosa línea del tiempo. Bien, esta es la línea del tiempo que ustedes pueden encontrar en sus libros de historia, la cual tiene una razón, ¿sí?, de ser. Si se fijan, aquí tenemos marcado, ¿sí?, el origen del hombre, la sedentarización y la prehistoria. Y lo marca entre el 3 millones, ¿sí?, y los 2 millones. Si se fijan, va descendiendo la cantidad cada que avanzamos. Este es un periodo paleolítico y neolítico. Si se fijan, seguimos descendiendo hasta llegar al año 1 después de Cristo, ¿sí? Este fue el planteamiento que hizo el Papa Gregorio. Y todos esos aspectos previos a esto serán revisados y se le darán conocidos como historia de las civilizaciones antiguas, que van a marcarse a partir de la aparición del hombre, lo cual iremos revisando en la próxima clase, ¿sí? Es importante que tengan muy presente esta línea del tiempo y los aspectos que les acabo de comentar, porque van a ser los referentes para ir comprendiendo todo lo que vamos a ir haciendo en historia. Gracias.